Bueno, seamos bienvenidos a otro programa más de Avanzada Geek. Es otro capítulo también por separado, porque bueno, en noviembre ya lo explicamos, yo tengo miles de laburos por hacer. Tengo mucho laburo. Tengo mucho que presentar para la facu a la vez, así que se está complicando coordinar. El problema soy yo, básicamente. Max que se clavó una maratón. Eso ya lo charlaremos cuando volvamos a reencontrarnos físicamente. En este momento, bueno, yo voy a comentar unas 4 noticias que sucedieron desde la semana pasada a esta semana. Que me parecieron interesantes, y Max tendrá su columna que no me quiso revelar, pero yo creo que va a ser fascinante, así que yo diría de arrancar nomás. Y esto que sucedió mientras estamos grabando el podcast es el cierre definitivo de Firewalk Studios, la desarrolladora de Concord. Ya venimos charlando un montón sobre lo que pasó con Concord, todo lo sucedido, pero no nos esperábamos esta noticia del cierre de Firewalk Studios. Básicamente voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo sucedido hasta el cierre, porque también termina desembocando en un problema donde se viene notando desde el principio de año de la industria, la cantidad de cierre de estudios y despido de empleados en diferentes compañías. Ya charlamos lo que pasó con Xbox, de los cierres de los 4 estudios y también más de 1000 empleados despedidos, y acá en PlayStation está sucediendo lo mismo. Así que vamos a contar un poquito lo que fue Concord, qué es, qué pasó y cómo terminó cerrando. Así que nos enteramos de la existencia de Concord un 30 de mayo de 2024, donde vimos los primeros trailers en una State of Play, que era el primer juego del estudio de Firewalk, un estudio comprado en pandemia, si no me equivoco, justo a la par de que se compra Bungie, los creadores de Destiny, que ya habían trabajado con Xbox también para los primeros juegos de Halo, los mejores juegos de Halo. Firewalk Studios viene también ahí, venía ahí en el combo cuando empezaban a comprar estudios a mansalva de Sony, porque querían plantear juegos como servicio. Era su modelo, por lo menos desde las directivas de ese momento, con Jim Ryan a la cabeza, que hoy no está más. Y el 23 de agosto de 2024, o sea, de este mismo año, hace su lanzamiento oficial para PlayStation 5 y PC. Concord es un hero shooter de 5 contra 5 con diferentes clases, capturar zonas, deathmatch, entre otros. Un género que populariza Overwatch, de hecho, se inspira mucho de Overwatch, y la estética de personajes es muy Guardianes de la Galaxia, lo cual esto termina siendo un problema por la falta de identidad de los personajes. Lo que caracterizó Overwatch en ese momento era lo original que eran los personajes, las historias que te contaban en diferentes cortos. Y acá cuando vemos las primeras imágenes, básicamente nos hacían acordar a este quinteto de Marvel, en el cual actitudes y demás que no llamaban la atención o no destacaban en todo lo que había. Porque lo cierto es que hay una sobresaturación del género de hero shooter. El desarrollo del juego tomó 8 años. Y en ese momento, cuando se pensó, estaba en auge este género, es decir, Overwatch recién estaba saliendo. Si bien en ese momento salió como pago y después se hace free to play, era uno de los primeros en traer a la mesa este tipo de mecánicas con un 6 vs 6. Acá planteaban un 5 vs 5 con 6 clases, en donde planteaban un juego competitivo, pero también muy divertido y muy interesante por su historia. Además, en esos 8 años de desarrollo, Firewalk se estaba recién fundando y tenía esa idea como para arrancar. Como venimos diciendo, los personajes no eran originales, o sea, este es uno de los problemas, y a la hora de proponer un juego de este estilo, un mercado sobresaturado, tenés que resaltar de una forma, y no lo estaban haciendo. Si bien el gameplay era muy bueno, el juego se notaba bastante fluido, donde se sentía bien, se jugaba bien, era casi lo mismo que jugar CS, Valorant, otros juegos del estilo, y por lo tanto no seguía atrayendo algo nuevo. Además, no tenía las típicas clases como el tanque, el healer, el kataka y demás, sino que pusieron cualquier nombre y son 6 clases para 5 jugadores. Entonces se termina desbalanceando el equipo, y esto es muy importante si querés meter una pata competitiva en este juego. El juego lo estaba supervisando Bungie, este estudio que nos referimos antes, y tenía cierto peso en las decisiones de qué quedaba y qué no. De hecho, fueron los que bajaron, según lo que se reportó, el online de Last of Us 2.
En este caso creo que no pudieron hacer demasiado por la cantidad de dinero invertido. Se estiman más de $100.000 invertidos en este desarrollo el desarrollo de Concord. Un montón de plata. Después, otro de los problemas es que el juego salía $40 y además para jugar online tenías que pagar el PS Plus, que es un servicio en el cual vas pagando mes a mes. Y además iba a tener microtransacciones para que vos puedas comprar cosas cosméticas y demás, lo cual es irrisorio para juegos de este mercado. Habiendo tanto, demasiado, era difícil competir porque no tenés un montón de limitaciones que al jugador no lo atrae básicamente. Y además, bueno, el mismo Overwatch es free to play al día de hoy, si bien como dijimos fue pago, pero bueno, Activision decidió hacerlo gratuito para que llegara a más personas, porque ya en su momento estaba compitiendo con Paladins, que es un juego muy inspirado en Overwatch, pero que salió free to play. Mucha gente que no podía pagar Overwatch se iba a jugar Paladins. Este juego tampoco tuvo fase de pruebas, como bueno, si la tuvieses ibas corrigiendo esos problemas que tenés a la hora del lanzamiento, lo cual servía como para medir el termómetro de lo que estabas haciendo bien o lo que estabas haciendo mal. El día de su lanzamiento se le suma que la máxima cantidad de jugadores registrados en Steam fueron 700 personas. Solo vendieron 25.000 unidades, siendo uno de los mayores fracasos para Sony. Cerraron los servidores a 11 días de su lanzamiento, devolviendo el dinero a sus jugadores, siendo uno de los fracasos más grandes de la compañía. Por lo tanto, bueno, ya empezaba a haber rumores, bueno, cerraron, pero van a volver de forma free to play. Se veía como un tire y afloje. Después nos enteramos que Sony tenía mucha estima en este juego porque tenían pensado que sea un juego que le compita a la par de Star Wars, o sea, querían que fuese una franquicia básicamente, y todavía no habían dado los primeros pasos. Pero bueno, la realidad es que Sony termina tomando la decisión de cerrar Firework Studios y el estudio mobile Neon Koi. La realidad es que sigue siendo un batacazo para la industria porque se registran más despidos aún. PlayStation desde el principio de año llevaba 900 empleados que decidió echar, y a esto se le suman 210 despidos, y es terrible porque ya dentro de la compañía en un año se echaron aproximadamente más de 1000 personas, cual es una locura sumado a las otras compañías que han echado gente. Encima nos enteramos por un comunicado de Sony y no de PlayStation, queriendo desligar un poquito lo que pasó porque no quieren afrontar este fracaso. Pero la pregunta de todo esto, ¿por qué Sony decide darle luz verde a que salga un juego como Concord, que teniendo un mercado tan saturado era posible que le sea muy difícil destacarse entre el resto? ¿Por qué no le dio otra oportunidad sacándolo free to play y por ahí levantaba la cantidad de usuarios y le iba mejor? Lo que se sabe de Concord es que tendrá un capítulo en la serie Secret Level de Amazon Prime Video, que es una serie animada que cuenta historias antológicas de videojuegos, y será lo último que se sabrá de ellos. Otra noticia más, esta es del mundo de Scream, una de mis películas de terror favoritas. Para quienes no sepan qué es Scream, es un slasher que fue dirigido por Wes Craven, donde rinde homenaje y se ríe un poco de las películas de terror, sin dejar de ser una de terror, ya que establece muchas tensiones en sus escenas, tiene el concepto de averiguar al asesino, lo cual lo hace muy interesante, y en todo momento los personajes están en constante peligro. Cualquiera puede morir en todo momento. A esta altura ya hay 6 películas y la séptima viene teniendo unos cuantos problemas en cuanto a la hora de conformar el equipo de dirección y el casting, porque Scream 7 confirma la vuelta de Neve Campbell como Cindy Prescott, la protagonista original. Recordemos que en la quinta aparece Cindy Prescott, es la última que aparece, pero como que le cede el manto a las dos protagonistas que ya estaban, que eran las hermanas Camperter, que son interpretadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega, que parecen full protagonistas en la 6. Pero a principios de 2024 la producción de Scream 7 empezó a tener problemas, porque su producción fue bastante caótica. Se echó a Melissa Barrera porque se pronunció a favor de Palestina, entre el conflicto de Israel y de Medio Oriente. Y después Jenna Ortega dice que se fue por problemas de agenda. La realidad es que se termina bajando porque despiden a su compañera. Después hubo cambios en la dirección, porque en principio iba a estar Matt Olpin y Tyler Gillett. Luego se cambió a Christopher Landon después de este conflicto que se echaron a Melissa Barrera y se fue Jenna Ortega. Dijo, esto es un caos.
prefiero bajarme, y se baja. Y al final el indicado para dirigir esta película es Kevin Williamson, que no dirigió una película del 99 que se llamó Secuestrando a la señora Tingle. Es el guionista original de las primeras películas. Así que tenemos director, tenemos por lo menos la protagonista confirmada. También esta película está pactada para salir en octubre de 2024, el mes pasado. Bueno, se retrasó un montón. De hecho, se tuvo que reescribir el guión. Se dice que las villanas iban a ser la madre de las hermanas Campbell y la hermana de Stu Macher, uno de los villanos de las primeras películas. Pero no solo regresa Neil Campbell, sino vuelve Courtney Cox como Gabe Weathers, así que aparentemente tendría un papel más protagónico que en las anteriores películas. La filmación comenzará el 2025 en Atlanta, y los rumores dicen que Mark Kincaid, quien apareció en Scream 3 como el detective de homicidios Patrick Dempsey, estaría casteado. También hay rumores de que se está por bajar porque quiere un papel más protagónico, pero por ahí lo va a tener en otras entregas. Así que el 27 de febrero de 2026 se dice que se estrenará Scream 7. La sinopsis es que Sidney ya formó una familia, tiene 2 hijas, y bueno, la señora Woodsburg la va a volver a buscar. Tendrán una importancia mayor las hijas, pero no serán en el centro de la trama. Va a suceder en vacaciones para que, bueno, ellas puedan estar en todo momento. No van a obviar la entrega 5 y 6, pero no van a hacer tanta referencia a las hermanas Camperter. La idea de esta saga es establecer una nueva trilogía y volver a retomar desde este punto, ya que bueno, se cayeron los planes que habían establecido en las anteriores entregas. Yo como fanático le quiero tener fe. Todo esto como que pareciera que puede afectar a la dirección, a la filmación de la película, pero esperamos que le vaya bien por el bien de los fanáticos. Bueno, tenemos novedades de la nueva consola Nintendo, que de momento la vamos a llamar Switch 2. Todavía no hay un nombre oficial. Ya se habían corrido varios rumores durante todo el año. Además, en el hackeo a Pokémon se había filtrado el nombre clave de la consola, que era Once. Y en los últimos reportes que presentaron esta semana, los últimos balances de la compañía, sus juegos vendidos y demás, lo destacado de todo esto es que Nintendo Switch vendió más de 146 millones de unidades y le falta poco para superar la PlayStation 2. Y esto significaría que se convertiría en la consola más vendida de toda la historia. Están estirando el lanzamiento para ver si logra este primer puesto, o plantear que la consola siguiente sea mucho mejor en comparación a la Nintendo Switch. Además, Juntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, comentó algunas cosas sobre el balance y sobre lo que va a deparar la nueva consola. En esto que dijo, creo que lo que más se destaca es que tienen una consola de 8 años en el mercado que continúa vendiendo, si bien Nintendo está a la baja porque ya no vende tanto como al inicio de la consola. Pero bueno, continúa vendiéndose unidades. Y además juegos como Mario Kart, que tienen 7 años en el mercado, se siguen vendiendo. Siguen siendo redituables de momento. Pero lo más importante, el plato fuerte, es que se habló de la Switch 2. Y mencionaron que va a salir en el año fiscal. El año fiscal es el periodo financiero de las compañías. Y en los videojuegos se mide de marzo a marzo. Entonces la consola se anunciaría al menos en marzo de 2025. O sea, lo que queda de este año hasta inicios del año que viene. Y además se confirma que será retrocompatible, o sea, podremos jugar juegos antiguos de diferentes plataformas de Nintendo. También va a soportar lo que sería el software de la Switch, o sea, vamos a poder, si tenemos juegos físicos, vamos a poder meterlos. Y si no, la biblioteca que hayamos adquirido en estos años, podremos utilizarlas. Y algunos juegos que salieron al final de su generación de la Switch van a correr mucho mejor. Además, se confirmaron que unas compañías van a trabajar como third party, como terceros con Nintendo. Entre ellos estaría Microsoft, como al no ser un gran competidor, ve factible sacar algunos juegos que sean exclusivos de Xbox para Nintendo, o algunos de sus lanzamientos. También estaría Konami, que por ahí podría sacar Metal Gear Solid o lo nuevo de Silent Hill. También Capcom estaría ahí. From Software, que hay rumores de que va a sacar Elden Ring en Nintendo con una edición definitiva, o sea, el juego base más el DLC, y entre otras compañías. El servicio online va a seguir funcionando, así es que es posible que la nueva consola tenga como nombre Switch ahí en su nombre, porque el sistema online básicamente se llama Nintendo Switch Online, así que
si no le cambias el nombre al sistema, las va a tener el nombre Switch marcado. Supongo tal vez para poder seguir aprovechando esas ventas y catapultarse como la consola más vendida de todos los tiempos. Pero es lo poco que sabemos de la Nintendo Switch. No sabemos cuándo se va a anunciar. Yo me voy a animar para cerrar con esto, que posiblemente se anuncie para los Game Awards. Bien, vamos a hablar un poquito de desarrollo de videojuegos argentinos, porque surgieron unas cuantas noticias que estaba bueno comentarlas, porque se cumplieron 2 metas de Kickstarter. Esto Kickstarter que siempre hablamos es una página donde se financian proyectos en base a mecenas, gente que pone plata, y bueno, a medida que se completan los juegos pueden estrenarse, pueden lograr publicarse en Steam o en la página que quisieran. El primero de ellos es Goblin Cleanup, que recaudó un total de $219.473 con más de 3.000 patrocinadores, siendo una verdadera locura. Además, es el juego argentino con más wishlist en Steam, que supera a Asylum, este juego desarrollado por Senscape, que todavía tiene más de 10 años de desarrollo. Para quienes no sepan quién es Goblin Cleanup, es un juego que se vio mucho en la semana de Game Fest, esta semana de anuncios, la NOE 3, y es un juego de aventura cooperativa en primera persona donde debemos ordenar y limpiar dungeons. En este espacio que buscamos cuidar, ordenar y demás, se libran batallas entre caballeros, así que es una propuesta bastante original que va a ver la luz en algún momento del 2025, y ahora que se cumplió esta meta oficial que se va a estrenar eventualmente. El otro juego es Sol Quest, que también lo vimos en esta semana de anuncios, que es desarrollado por Tomás Pereira, que llegó a recaudar más de $54.000 con un total de 6.000 patrocinadores. Este es un juego muy al estilo hack and slash, de vista lateral, de pixel art, muy frenético. La verdad que está muy bueno, tiene muy buena pinta. La demo se puede jugar gratuitamente. Otro que cumple su meta y va a poder ver la luz, se va a poder publicar oficialmente. Luego tenemos a Ranger, este juego de coproducción argentina que está metido el estudio Enterreal con Nico Recabarren y Tomás Batista. Este juego de aventura y puzzle donde te vas moviendo sobre una cuadrícula, y a medida que vos te mueves el mundo se mueve con vos, lo cual lo hace más difícil y más interesante resolver acertijos o combatir. Va a llegar a Japón, o sea, para Switch, así que va a haber formato físico para Ranger. Vamos a un apartado de juegos argentinos gratuitos. Tenemos 2, que es Oniro Man, desarrollado por Easy Studios, que lo integran 2 jóvenes argentinos de 17 años. No voy a decir sus nombres, no sé si se puede, y por las dudas, porque son menores de edad, por las dudas no lo voy a hacer, a menos que aparezcan y digan decirnos nuestros nombres y los diré. Este juego trata que es un hombre donde está haciendo horas extras en su trabajo de noche y no debe quedarse dormido. Una clara crítica de la explotación laboral, y la cuestión de esto es que tenemos que ir haciendo minijuegos y a medida que vayamos avanzando podremos sobrevivir la noche, y si no, nuestro jefe nos echará. Muy al estilo de Wario Land, estos minijuegos que son bastante sencillitos pero no menos divertidos. Y otro juego gratuito que tenemos es un juego desarrollado por Javier Otaegui, que lo hizo en el 99. Es un juego que se recupera, que se llama Malvinas 2032. Es un RTS al estilo Age of Empires, que se ambienta 50 años después de la guerra de Malvinas, donde tomaremos el papel del ejército argentino en búsqueda de recuperar la isla que nos arrebataron los ingleses. Y por último, en este picadito de noticias argentinas, un estudio cordobés llamado OGS, que antes tenía el nombre de 3OGS, fue comprado por un grupo de inversión llamado OB Entertainment. Los integrantes del estudio son los hermanos Mauricio y Pablo Navajas, que ya venían trabajando desarrollando juegos como terceros o realizando porteos a Storyteller. Por ejemplo, este juego también argentino que se puede jugar en todas las plataformas. De hecho, lo tenés en Netflix gratuito, donde es un juego donde vos podés ir formando tu historia como vos quieras. Ellos hicieron el porteo a Nintendo Switch. Así que esperamos que esta compra de estudio pueda ayudar a los cordobeses crecer y que tal vez desarrollar sus propios juegos y demás. Así que con esto finalizamos la tanda de noticias, la tanda de videojuegos argentinos. Este es el momento mi país, y los voy a dejar con Max y su columna.
A partir del año próximo, la WWE va a estar transmitiendo sus programas de Raw, NXT, SmackDown y los pay-per-view a través de la pantalla de Netflix, y como estamos en noviembre, eso es sinónimo de Survivor Series. Mi nombre es Max Díaz y hoy les voy a contar cuáles son las 5 peleas que recomiendo sobre este evento en particular, como para ir hypeando un poquito lo que se va a venir el año que viene con la WWE, como decía antes, en Netflix. Un poquito de contexto: el evento Survivor Series se creó con motivo del éxito entre la rivalidad entre Hulk Hogan y Andre the Giant, Andre el Gigante. En el año 1987 fue el primer evento, y el concepto original de Survivor Series era tener un evento anual de pay-per-view, como se fue haciendo después a lo largo de los años, pero que se concentrara exclusivamente en peleas de eliminación por equipos. O sea, 5 contra 5 se iban eliminando de a uno. Por ejemplo, si alguien sometía con una sumisión o lo hacía llegar a la cuenta de 3 a través de su finalización, de su finisher, ese luchador quedaba eliminado y su equipo quedaba con un integrante menos. Así se daban situaciones 5 contra 4, 5 contra 3, 4 contra 2 y ese tipo de situaciones. Originalmente fue creado para ser un evento exclusivo del Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, teniendo mayormente los primeros eventos siendo llevados a cabo en ese día. La verdad que muchas rivalidades se definieron en este evento a lo largo de los años, un montón de defensas de títulos, otras que que cambiaron de manos también, los campeonatos de WWE, Intercontinental y demás. Y también hubo muchos cambios en el panorama de la WWE en general a partir de ese evento. Podemos citar, por ejemplo, el más conocido, el más famoso, que es el Screwjob de Montreal en 1997, el debut de La Roca, de The Rock, como Rocky Maivia en el de 1996, ahí cuando todavía era un babyface, muy babyface, que después fue mutando hacia lo que conocemos hoy en día como el personaje de The Rock. También el fin de la época de American Badass del Undertaker en el año 2003, en esa pelea con Vince McMahon de enterrado vivo, que Vince gana gracias a la ayuda de Kane. Y bueno, y así derrotan al Undertaker, que después volvería en WrestleMania 20 ya con el gimmick de el hombre muerto, el que llevó durante tantos años. Y bueno, muchos más también que se llevaron a cabo en ese pay-per-view. El torneo, no sé si fue en el 98 o en el 99, que fue todo exclusivamente el pay-per-view para definir a un nuevo campeón de la WWE. Fueron todos tipo torneo, peleas muy cortitas hasta llegar a la final. Y bueno, muchas situaciones más en este pay-per-view, que es uno de los 4 grandes de la WWE, uno de los 4 históricos, junto con el Royal Rumble, que se hace en enero, WrestleMania, que normalmente suele alternar entre marzo y abril, ahí los últimos días de marzo, principio de abril, y SummerSlam, que es el evento más grande del verano en agosto del hemisferio norte, en Estados Unidos. Así que ya que estamos en el mes precisamente de Survivor Series, y como decía, para ir calentando un poquito los motores hacia un 2025 lleno de WWE, wrestling y demás, acá están las 5 mejores peleas, porque me encanta ese número y son, en mi opinión, es mi lista de la historia de Survivor Series. Y arrancamos con una pelea de eliminación, pero de 3 equipos en particular. Esta se llevó a cabo por el campeonato en parejas de la WWE. Defendían el título Edge y Rey Mysterio contra los Guerreros, así se llamaba el equipo, conformado por Chavo y Eddie Guerrero, tío y sobrino, y Chris Benoit y Kurt Angle. Eran los 3 equipos. Se disputó en el Survivor Series de 2002, y este trío de parejas tiene una relación muy particular porque fue conocido como los 6 de SmackDown en su momento, por el despliegue de atleticismo, entretenimiento y calidad luchística que ofrecían entre ellos, y aparte individualmente. O sea, no por nada, después todos ellos fueron campeones mundiales por lo menos una vez en sus carreras. Hasta ese momento el único que lo había logrado había sido Kurt Angle.
acá estamos, como decía, pleno 2002, el comienzo de la Ruthless Aggression en la WWE, era que después vería afianzarse como superestrellas, o nacer, mejor dicho, recién como superestrellas, a gente como John Cena, Randy Orton, Batista. Acá todavía estaban haciendo sus primeros pasos dentro de la empresa en roles un poco más apartados de lo que vendrían a ser después, lejos algunos de los personajes que los hicieron famosos, pero ahora nos centramos en los 6 de SmackDown. Y para dar un poquito de contexto, Benoit y Angle venían de ser los campeones reinantes, pero ahí había un choque de egos que no permitía que la pareja funcionara de la mejor manera posible dentro y fuera del ring, y esto fue aprovechado por las dos parejas que participaron de esta pelea también, especialmente Edge y Rey Mysterio, que les habían quitado los campeonatos en una edición de SmackDown un par de semanas antes, lo que derivó en esta defensa frente a los ex campeones, y también de la pareja de Eddie y Chavo, que estaban haciendo de las suyas ahí en los SmackDown, ayudando un poquito, haciendo un poquito de quilombo y causando también el caos entre ambos equipos, que se ve reflejado también en esta pelea, donde está predominada mayormente por movimientos de alto vuelo, o sea, más que nada por la parte que son los guerreros, Rey Mysterio. Del lado de Angle y Benoit tenemos una calidad técnica suprema también que podemos apreciar, dos luchadores que se especializan en movimientos más, un poco más técnicos, a ras de lona o variantes de suplexes y demás tipo de lucha un poco más relacionada precisamente a la lucha en sí, a la lucha, llámese al wrestling, al catch y demás. Por parte de los guerreros, obviamente, no solamente tenemos estos dos factores, sino también, como decía, los pasos de comedia típicos, armar bardo, confundir al referí, confundir también a los contrincantes, pero obviamente no opaca la calidad de esta familia histórica dentro de la lucha libre, que entorpece los esfuerzos de los rivales al momento de finalizar la pelea y los acercan a ellos también a la cuenta de 3 tan deseada y al título en sí. Dentro de esta pelea hay algún que otro botch, hay un error, lo que se conoce comúnmente en el mundo de la lucha libre, por parte tanto de los campeones y también como de Eddie Guerrero. Creo que influye bastante en esta pelea el hecho de que Rey Mysterio tenga que estar acomodándose la máscara cada 2x3. Se ve que no era de su talle, le dieron 2 o 3 talles más, entonces está al borde de salirse la máscara de San Diego, California, pero nada muy grave que opaca la demostración de excelencia por parte de estas 3 parejas que le sacaban en esa época muchísima ventaja a cualquier otro tag team del roster, no solamente de SmackDown sino que de Raw también en ese entonces. Por algo, como decía, son conocidos como los 6 de SmackDown. Obviamente, ya lo digo desde ahora, no voy a spoilear el final de ninguna pelea porque si quieren, vayan a verlas, están muy buenas, están disponibles algunas en YouTube, algunas en Dailymotion, así que es cuestión de googlear y tildar en el primer resultado que salga, pero son sumamente recomendables, mucha calidad dentro de estas peleas del Survivor Series. Abrimos, como decía, por una pelea de eliminación por parejas por el campeonato de la WWE y ahora avanzamos un par de años más en el tiempo, nos vamos al año 2007 y a una rivalidad que predominó gran parte de ese año, gran parte de SmackDown en sí. La rivalidad, estoy hablando de Batista y el Undertaker, que en esta ocasión, en el 2007, pelearon en una Hell in a Cell, en una jaula infernal, por el campeonato mundial de peso pesado que en ese entonces defendía Batista. Ellos ya habían tenido varios encuentros, por ejemplo en WrestleMania 23, donde obviamente gana el Undertaker, estirando la racha a 15-0 y se consagra como campeón mundial peso pesado, una de las mejores peleas de ese WrestleMania, si no la mejor, superada o igualada solamente por John Cena versus Shawn Michaels. Tuvieron otros encuentros también en esa primera parte del año, tuvieron un empate en una pelea de último hombre en pie en Backlash y después también en una pelea en una jaula de acero en SmackDown.
para después retomar la rivalidad un poco más adelante, a mediados más o menos de octubre en Cyber Sunday, que es el pay-per-view justo anterior a Survivor Series que se hacía en ese entonces, donde Batista pudo derrotar finalmente al Undertaker e igualar el marcador ahí entre los dos en un 1-1, con las dos sumado a los dos empates que ya habían tenido. En un episodio de SmackDown, Batista le confirma la revancha al Undertaker, pero el hombre muerto le puso la condición de que fuera un combate en la jaula infernal, a lo que el animal no se echó para atrás y aceptó. Abro paréntesis, Batista en ese entonces era conocido como el animal, no le estoy poniendo ningún adjetivo peyorativo ni nada por el estilo, cierro paréntesis. En cuanto a la pelea, es una pelea muy física por la calidad de los luchadores que tenemos como protagonistas. Son dos personas grandotas, más que nada Batista, mucho músculo, pero no hace que sea lenta o tosca de ninguna manera. De esto último capaz que un poquito más, pero son el Undertaker y Batista, saben contar una excelente historia, especialmente entre ambos, mucha química también. No por algo es una rivalidad que se extendió en gran parte del 2017, casi hasta el final de ese año, y se siente el hype, se siente mucho la anticipación por la estipulación de que sea en una jaula infernal, la estipulación favorita del Undertaker, aunque Batista ya tuvo su experiencia en este tipo de combates cuando todavía estaba en Raw defendiendo el campeonato mundial de peso pesado frente a Triple H en Vengeance 2005, Triple H. Así que ya tuvo ahí un mínimo acercamiento, pero bueno, sabemos que es una de las peleas por las cuales se identifica por demás al Undertaker. Acá, como decía, tenemos bastantes movimientos clásicos, el old school por parte del Undertaker, el Spinebuster varias veces, también ejecutado por Batista, que el Undertaker habrá terminado con un dolor de espaldas increíble después de esa pelea, porque se come unos cuantos y muy lindos. Aparte de usar mesas, sillas y las escaleras del ring, aparte también obviamente de usar las rejas de la jaula, golpes a la cabeza, golpes en la espalda y demás, todo a lo que estamos acostumbrados en este tipo de peleas. Y como para ponerle la cereza al pastel, el regreso de un personaje muy querido por los fans que había salido en el póster promocional de ese Survivor Series 2007, pero en ese momento era muy odiado por su papel de malo, de heel, que juega un papel, valga la redundancia, muy crucial en el desenlace de la pelea y que continuaría con uno de estos dos personajes, con el Undertaker o Batista, en una rivalidad también que pasó a la historia y que tuvo su desenlace paradójicamente en este mismo tipo de lucha, en una jaula infernal, en el año 2008, en uno de los 4 grandes pay-per-views de los cuales hablé antes. Pero bueno, no lo voy a spoilear, el que sabe, ya lo habrá sacado de taquito enseguida. Pero bueno, es una pelea de jaula infernal súper recomendada entre dos personas, como decía, que tiene mucha química y con un título en juego. Vamos a la número 3, a la tercera pelea. Esta sí es la primera lucha tradicional del ranking, la única en sí. Es una pelea de eliminación 5 contra 5. El equipo Cena, el equipo de John Cena, versus el equipo Authority, de la Autoridad, Survivor Series 2014, hace 10 años nada más. Es una pelea, dice llanamente, súper entretenida, de punta a punta, entre el equipo de John Cena, capitaneado por este mismo, después secundado por Dolph Ziggler, Ryback, Eric Rowan y el Big Show, contra el Team Authority, la Autoridad, capitaneado por Triple H otra vez, Stephanie McMahon, también con su señora ahí, Triple H y Stephanie, y integrado por Seth Rollins, que era todavía en ese entonces Mr. Money in the Bank, Kane, Luke Harper, Mark Henry y Rusev. La premisa en sí de esta pelea decía que si el equipo de John Cena perdía,
todos los integrantes iban a ser despedidos. Y por otro lado, si la autoridad perdía, Hunter y Stephanie iban a perder sus lugares como las figuras de máxima autoridad dentro del roster. Algo que obviamente después por A o por B iban a recuperar, pero en caso de que la perdieran. Pero bueno, sabíamos que estaban esas estipulaciones. Un año excelente para estos dos últimos, para Hunter y Stephanie, porque este año sí recuerdo haberlo visto entero de punta a punta, las programaciones, y eran la pareja de villanos consolidada. Recordemos que el año 2014 es cuando le hicieron la vida imposible a Daniel Bryan, lo que derivó en el ascenso a la popularidad masiva de y el giro que se dio en WrestleMania, también a través del movimiento Yes o Yes Movement, que fue uno de los momentos claves cuando las autoridades decidieron escuchar al público y le dieron a Daniel Bryan la posibilidad de convertirse en campeón mundial en un WrestleMania y volverlo cara de la empresa y demás, pero seguían ejecutando ese papel de villanos muy bien, aunque ya para esta época la gente estaba un poquito cansada de esta figura de autoridad, siempre haciendo de las suyas, siempre saliéndose con las suyas, disolviendo una facción tan importante y tan popular en ese entonces como era The Shield, donde estaban obviamente Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins, que es el que los termina traicionando y disolviendo a la banda, que después se reuniría años más tarde por A o por B, pero bueno, en ese momento fue muy impactante porque parecían una unidad que no se iba a romper jamás por ninguna circunstancia. Pero bueno, Seth Rollins sacó grandes réditos, como decía antes, logró ganar el Money in the Bank, posteriormente el campeonato de la WWE también, consolidando una gran carrera como solista, que después derivó también en varios campeonatos más, campeonato, si no me equivoco, al año siguiente o en ese mismo año de los Estados Unidos o Intercontinental, también antes de dar el gran paso, como decía, a ser la cara de la empresa. En sí, esta pelea, el gran mérito lo tiene Dolph Ziggler, porque también estaba viviendo un gran momento de popularidad en ese entonces. Es uno de los mejores sellers para mí de los que vi en la historia de los últimos tiempos en sí. Sellers se le llama a los luchadores que saben vender el movimiento, saben hacerte creer que le están pegando en serio, que los movimientos duelen en serio. Es un gran seller, Dolph Ziggler, y en esta época, como decía, tenía mucha popularidad, estaba en una gran etapa de su carrera. Creo que ahí tendrían que haber apretado el acelerador un poquito más con él, haberlo puesto un poquito más arriba también en las peleas, en sí, en las rivalidades. Pero bueno, si por algo se caracteriza la WWE, a veces es por no animarse a dar ese paso con ciertas superestrellas. En este momento del que estamos hablando con Dolph Ziggler, algunos años antes con Zack Ryder también. Pero bueno, Dolph Ziggler, una superestrella, un seller al nivel de Shawn Michaels. Hablando de la pelea en sí, como decía, es una pelea muy entretenida. Hay hay traición en el medio que no se ve venir, pero después decís, sí, la verdad que no me sorprende. Eliminaciones sorpresas, eso sí que la verdad que a 10 años del evento y de haber visto la pelea, hoy también me dejaron boquiabierto porque no recordaba. Y una aparición hacia el final de la lucha de alguien, de una leyenda de la WCW, que se creía que jamás iba a pisar un ring de la WWE, pero finalmente aparece hacia el final para dejarnos a todos con una sensación de sorpresa inigualable. La verdad, así que vayan a verlo. Team Cena vs Team Authority Survivor Series, año 2014. Ahora vamos con una un poquito más reciente, también un poquito más acá en el tiempo. Vamos al año 2017, Survivor Series 2017. Y tenemos a Brock Lesnar vs AJ Styles. En sí es la más corta de duración de esta lista de peleas recomendadas, pero no por eso es la menos interesante. Fue una especie en ese entonces de desafío de campeón contra campeón. El campeón universal de la WWE, Brock Lesnar,
versus el de la WWE, el campeón mundial en sí, lo que se conoce como campeón de la WWE, AJ Styles. Y originalmente el que debía enfrentar a Brock Lesnar era Jinder Mahal, pero gracias, es una opinión completamente personal, gracias a los dioses de la lucha, esto no pudo ser porque en un capítulo de SmackDown AJ Styles derrotó a Jinder Mahal y le quitó el título de campeón, lo que derivó en este reemplazo, que finalmente fuera la pelea de Lesnar versus Styles. Un campeón que nadie vio venir y que creo que nadie pidió. Jinder Mahal en ese momento, pero la verdad que tuvimos que soportar en ese entonces, algunos meses, algunas semanas. Hablando del combate en sí, es un combate súper físico, más que nada por el lado de Lesnar, lleno de movimientos de mucho impacto, obviamente, Suplex City, por todos lados, rodillazos, revoleadas como si fuera una bolsa de supermercado a AJ Styles, de acá para allá, en un momento casi que lo hace cruzar todo el ring de punta a punta. Y por el otro lado tenemos a AJ, obviamente con los movimientos aéreos, un splash de 450, después también el famoso flying forearm, la pele kick y demás. No pudo llegar a conectar un Styles Clash por obvias razones físicas, pero bueno, nos quedamos con esos movimientos que hizo y aparte aguantarse la paliza de Brock Lesnar, similar también a la que le había propinado a John Cena algunos años antes. No quiero decir que es un squash, o sea, un squash se conoce normalmente como una paliza completa, tipo de un solo lado, como una goleada, como un 6-0 o lo que fuere. Pero la verdad que a lo largo de la pelea la balanza se inclina a favor de Lesnar durante gran parte de la misma. Sin embargo, es un combate muy disfrutable, también una pelea llevadera, no decepciona a pesar de que no haya una storyline elaborada detrás de la misma, ni tampoco el hecho de que ninguno de los dos títulos estuviese en juego. Y la verdad que le ranqueo bastante arriba porque tiene este factor de que a pesar de que es una pelea corta entre comillas y que involucra a Brock Lesnar en ese momento contra un peleador super aéreo como AJ Styles, la verdad que hace que uno se quede mirando fijamente el monitor o la pantalla, la tele, el celular para ver en sí por lo entretenida que es y por Brock Lesnar, en sí por la manera física que tiene de demostrar todo su poder y de venderte como puede ser, como podría haber sido si hubiera hecho una carrera full time en ese entonces, una bestia completamente dominante y no aparecer una vez cada 5 meses para hacer 2 promos y defender el título. O aparecer junto a Paul Heyman, que hace las mejores promos del universo, y defender el título o perderlo tal vez, pero la verdad que la pelea en sí es digna de verla y por eso la ranqueo tan arriba en esta lista, que va a terminar con una que me parece muy obvia, pero bueno, es histórica también. Volvemos al año 2002, a ese Survivor Series, y tenemos en el primer puesto a una primera vez, porque se trata de la primera edición de la Cámara de la Eliminación. En este caso fue por un título, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, que estaba defendiendo Triple H en ese entonces, y que lo vio enfrentarse a Shawn Michaels, Chris Jericho, Kane, Booker T y Rob Van Dam también. Sí, la verdad que es obvio que tenía que estar esta pelea en la historia de Survivor Series. Capaz que hay otras un poco más históricas, si se quiere, por el contexto de lo que se peleaba en sí, o lo que se ponía en juego, mejor dicho. Pero creo que esta marcó un hito también para después otras peleas que vinieron dentro de la Cámara de la Eliminación, pay-per-views exclusivos para este tipo de peleas. Entonces me parecía injusto dejarlo afuera, y es más, dejarlo afuera del primer lugar también a un evento tan histórico, que en sí, en lo que es en el guión, la Cámara de la Eliminación fue creada por Eric Bischoff, el gerente general de Raw en ese entonces, ex presidente de la WCW, y se usó en ese entonces, como decía, para que Triple H pudiera defender el título mundial peso pesado.
frente a estos oponentes, que tenemos que destacar especialmente a dos dentro de todo el talento que hay. Por un lado, Rob Van Dam, sí, Rob Van Dam, que venía con un nivel de hype enorme en esa época, venía a ser campeón intercontinental, si no me equivoco, también había logrado el título por parejas en ese entonces, o después lo lograría también en el año 2003 con Rey Mysterio, parejas de la WWE. Pero en esa época es como que estaba en el pico máximo. Acá otro ejemplo de que la WWE la dejó pasar, ahí no la vieron con Rob Van Dam, por lo menos darle una oportunidad como campeón mundial, aunque sea. Es más, antes de esta pelea ya había tenido peleas por el título, pero no había podido conquistarlo. Y por el otro lado tenemos a Shawn Michaels, que estaba finalizando el año, que marcó el regreso al ring después de la lesión que sufrió en el Royal Rumble 1998, cuando estaba defendiendo el campeonato de la WWE contra el Undertaker en esa pelea de ataúd, en esa casket match tan recordada, que él lo tuvo alejado 4 años del ring hasta la vuelta un poquito más, un poquito antes, en ese año 2002, en SummerSlam, en esa pelea callejera contra Triple H, que a todos nos dolió bastante. Y acá también nos duele por todo lo que implica una pelea en una cámara de la eliminación, porque no es solamente las maniobras que puedas hacer en el ring, sino aparte cómo usás el entorno, las cadenas, el acero que hay en el piso fuera del ring. Y Shawn Michaels venía de una lesión que lo había mantenido 4 años en su casa recuperándose, una lesión en la espalda súper importante. Entonces es como que los golpes que recibe te duelen el doble de lo que te pueden doler por cómo los vende Shawn Michaels o por el ruido que hacen al impactar contra las cadenas, contra el acero. Acá la verdad que nos duele a todos ver a Shawn Michaels vender tan bien. Y en esta primera edición, como decía, donde se puede ver el despliegue de las maniobras, las estrategias, de la utilización del entorno en sí, no solamente de las paredes o de revolear a tu oponente por encima de la cuerda para que caiga en el acero, sino aparte de trepar, obviamente por parte de Rob Van Dam, sobre las cámaras que tienen a los otros peleadores, que funciona de la siguiente manera. Son 6 peleadores, 2 empiezan dentro del ring y los otros 4 se sitúan dentro de unas pequeñas cámaras en cada esquina del ring. Son como con forma de, ahora que no me sale el nombre, con forma de tubo, cubiertas de un vidrio, de vidrio entre comillas, de plástico, y cada 5 minutos va saliendo al azar un peleador. Se van sumando así, el que tiene más suerte obvio es el que sale último de todos. Entonces a medida que va pasando eso, que unos van entrando, otros van saliendo. ¿De qué manera? Siendo eliminados, como si fuera una pelea de eliminación normal, con cuenta de 3 o con sumisión. También, de más está decir que no hay descalificaciones, así que de esa manera se van eliminando. Entonces ahí, como decía, juega mucho el tema de las estrategias, guardar energías para llegar hasta el final, pero al mismo tiempo defenderse, atacar. Entonces juega bastante eso, el tener la cabeza para poder afrontar todas estas situaciones hasta el final del combate. En sí no se puede decir, hablando del final del combate, que sea predecible, porque recordemos que en esta época recién estaba empezando Triple H su famoso reinado del terror, que terminó recién en el 2000, si bien tuvo algunos intervalos que no estuvo con el título, pero terminó formalmente en WrestleMania 21 en el 2005, cuando Batista le saca el título precisamente en WrestleMania 21. Acá estaba empezando recién su reinado del terror. En sí no es predecible, pero sí es muy satisfactorio el final de esta pelea. Y destacamos la performance de Chris Jericho, que es uno de los que más llevó la lucha para todos lados, contra todos. Más utilizó la reja, el piso de acero,
y toda esa veteranía que ya venía teniendo ahí Chris Jericho para poder administrar, para poder formar alianzas momentáneas con Triple H, con otros luchadores, para atacar, para intentar sobrevivir el mayor tiempo posible. Y también obviamente Shawn Michaels, especialmente como decía antes, por venir de esa lesión tan jodida en la espalda y aguantar tantas caídas como lo hizo sin bajar la velocidad en ningún momento, salvo cuando ya estaba más paliciado. Pero bueno, obviamente en ese momento ya estaba con la batería un poco baja, entonces ayuda aparte al juego de lo que se está queriendo vender. Entonces, queridos amigos de Avanzada Geek, esas son mis 5 peleas favoritas de Survivor Series, del evento, de uno de los eventos grandes de la WWE, que el año que viene, el año próximo, vamos a tener a través de la plataforma de la N roja de Netflix, con Raw, SmackDown, NXT, los pay-per-views, y obviamente seguro sacarán algún documental, algo ahí, alguna cosita extra para tenernos a todos prendidos a la pantalla de Netflix. Por ahora tenemos esas 5 peleas, tal vez venga más de otros pay-per-views, tal vez algo más temático sobre algún luchador o algún tipo de estipulación en particular, pero bueno, por ahora esas 5 para empezar, se encuentran muy fácil, algunas están en YouTube, inclusive subidas por el canal oficial de la WWE, otras se googlean y están en el primero o segundo resultado, están ahí al alcance de la mano como todo hoy en día en internet. Mi nombre es Max Díaz y nos estamos viendo la próxima. Chau chau.